Buenas, soy Delia Molina y en esta ocasión les hablaré un poco sobre las generalidades o disposiciones fundamentales que se establecen en la ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se regula todo lo que se establece sobre el juicio de amparo en México para la defensa de los ciudadanos mexicanos. La ley de amparo, como bien lo dije anteriormente, se deriva de la Constitución mexicana. En nuestra Constitución, en nuestro artículo primero, se establece lo que viene siendo la protección y defensa de los derechos humanos hacia los mexicanos por parte de nuestra Constitución y por parte de los tratados internacionales de los que México ha firmado y de los que es parte en este momento. En nuestro artículo primero, principalmente en el párrafo tercero, se establece la defensa y la protección que el Estado mexicano da a los ciudadanos sobre las autoridades, los abusos de una autoridad, ya sea federal, estatal o municipal, que atente en contra de los derechos humanos de los ciudadanos. Entonces, de ahí es donde nosotros podemos ver que se deriva el amparo en México para la protección de los ciudadanos mexicanos. Entonces entraremos ahorita en tema principal, que es a lo que vamos a hablar sobre las disposiciones fundamentales en el juicio de amparo que se derivan de los artículos del 1 al 79 en la ley de amparo mexicana. Uno de los puntos principales es el objeto del juicio de amparo. ¿Cuál es el objeto? El objeto es proteger y dirimir las controversias que puedan surgir sobre normas generales, actos u omisiones de autoridades, ya sean autoridades federales, autoridades estatales o ya bien pueden ser municipales, que atenten en contra de los derechos fundamentales, de los derechos humanos de un ciudadano mexicano. Ese es el objeto principal del juicio de amparo, proteger al ciudadano. ¿A través de qué? Pues de nuestro juicio de amparo que tenemos en nuestra ley principal. Ese es el objeto. Y por otro lado tenemos el segundo punto, que sería la capacidad y la personalidad en el juicio de amparo. ¿Quién tiene capacidad? Como conocemos, la capacidad legal y la capacidad de goce o de ejercicio que tiene que tener toda persona o ciudadano mexicano para poder ser parte en un proceso judicial, tiene que ser lo principal que se derive de, ya sea de una representación. Por ejemplo, las partes en un juicio de amparo sería el quejoso, la autoridad responsable que llevó a cabo el agravio o la ofensa hacia el quejoso, un tercero interesado que pueda ser también partícipe en el juicio, el Ministerio Público, que siempre está presente en un juicio de amparo. Todas esas partes que intervienen en un juicio tienen que tener la capacidad legal para poder intervenir en ese juicio. Entonces, esa capacidad legal hay personas, por ejemplo, como los niños o como los incapaces, que no, o una persona moral también, que no pueden participar en un juicio por no tener la capacidad, principalmente un menor de edad, pero puede hacerlo por medio de su representante. Como dijimos, la personalidad, que es la facultad que tiene una persona para representar a otra en un proceso judicial. Y en este caso, pues sería en el juicio de amparo, ¿verdad? También tenemos, por otra parte, lo que son los términos. Los términos son los plazos y los espacios de tiempo en lo que se lleva a cabo un juicio. En el juicio de amparo tenemos que para presentar una demanda
de amparo, se nos da en la ley lo que son 15 días para presentar este recurso de la demanda. Y también tenemos, por otro lado, las notificaciones. ¿Qué son las notificaciones en el juicio de amparo? Es el aviso de los acuerdos y de lo que se resuelve en un juicio para las partes que están en el juicio. Por ejemplo, para notificarse un auto, para notificarse una audiencia, para avisar. Esos son los avisos o notificaciones que se le llaman en un juicio. Estas notificaciones pueden ser por oficio, pueden ser por correo electrónico, pueden ser personales. Se les entrega un escrito donde se les notifica el acuerdo que se llevó a cabo por el órgano jurisdiccional y a la persona o a las partes que intervienen en un juicio. Esas serían las notificaciones. Otro punto es la competencia. La competencia de los órganos jurisdiccionales. Es la facultad de un órgano jurisdiccional de conocer del amparo y de resolverlo. Principalmente el órgano jurisdiccional debe de residir la persona en ese territorio en donde se va a solicitar el amparo. Para ser competentes se necesita que este órgano se encuentre en ese territorio. Por ejemplo, tenemos la competencia de la Suprema Corte de Justicia, que tiene la facultad de atracción en un amparo directo, los tribunales colegiados, los tribunales de apelación, los juzgados de distrito. Todos esos órganos son competentes de conocer el juicio de amparo. Otro punto sería los impedimentos. ¿Qué son los impedimentos? Son las causas legales que impiden que un órgano jurisdiccional conozca de un juicio de amparo. ¿Por qué se les impide a un órgano o a un juez que conozca del juicio? Puede ser por diferentes causas. Por ejemplo, porque el juez sea su cónyuge el que está solicitando el amparo, que sea un familiar, que tenga un interés personal en el juicio, que haya sido abogado o representante en ese juicio, este juez, que hubiera tenido un carácter de autoridad responsable, por ejemplo, en un juicio de amparo, que tuviera amistad con alguna de las partes, o por diferentes motivos pudiera ser que se les impide a un juez o a un ministro que participe en un juicio de amparo. Pero todo eso debe establecerlo la ley. También tenemos otro punto que es la excusa. Si un juez o un responsable de un órgano jurisdiccional tiene ese impedimento, ese mismo juez se excusa en el juicio de llevarlo a cabo. Esa es la excusa en el juicio de amparo, que un juez que tenga algún impedimento propiamente se excuse de llevarlo a cabo. Y la recusación sería cuando el juez no se excusa, pero una de las partes sabe que ese juez tiene un impedimento legal para llevar a cabo ese juicio y lo manifiesta ante otro órgano jurisdiccional solicitándole que ese juez no lleve a cabo el juicio por tener algún impedimento que él mismo no manifestó. Esa sería la recusación en el juicio de amparo. Por otro lado tenemos la improcedencia. Pues, ¿cuál es la improcedencia? Precisamente si se tuvo algún impedimento, si el juez se excusó o si alguna de las partes solicitó la recusación, pues esa es la improcedencia. Ese juicio de amparo no va a proceder por ese tipo de impedimento. Esa es la facultad que tiene el órgano del control de no dar curso a la acción del agraviado. Por eso el juicio de amparo puede ser improcedente, por ejemplo, contra adiciones a una reforma,
de la Constitución, contra actos de la Suprema Corte de Justicia también, puede ser que no sea procedente un juicio de amparo, contra resoluciones dictadas por un tribunal electoral, por ejemplo, contra resoluciones de tribunales colegiados de circuito, contra normas generales de la Suprema Corte de Justicia que haya emitido alguna declaratoria de inconstitucionalidad, por ejemplo, o contra normas generales o actos en otro juicio de amparo que se hayan llevado a cabo y que afecten los intereses jurídicos legítimos de quejosos. Y así hay 23 puntos que se establecen en el artículo 61 de la Ley de Amparo, donde se establecen por qué un juicio de amparo es improcedente, que no se puede llevar a cabo. También tenemos lo que es el sobreseimiento en el juicio de amparo. El sobreseimiento es una resolución judicial emitida por algún órgano de control constitucional por la que se le pone fin al juicio de amparo sin haber declarado nada, que no se llevó a cabo ese juicio, o sea, se sobreseyó, se le llama así. Se le pone fin porque no se llevó a cabo ninguna resolución por diferentes circunstancias que la Ley de Amparo establece en su artículo 63. Y por último tenemos lo que son las sentencias. ¿Qué es la sentencia? Es cuando ya se le da fin al proceso judicial de amparo, en donde se pueden dictar dos tipos de resoluciones de acuerdo a lo que establezca el órgano jurisdiccional. Hay dos tipos de sentencia, lo que es la sentencia definitiva y lo que es la sentencia interlocutoria. Una sentencia interlocutoria podría ser una resolución que emite el órgano jurisdiccional durante el proceso judicial en donde se resuelve algún incidente, alguna cuestión accesoria en ese juicio y se dicta una sentencia interlocutoria. Esa es una diferencia con la sentencia definitiva, que es la que se establece cuando ya se le pone fin al juicio, cuando ya se da por concluido el juicio principal. Esa sería la sentencia definitiva. Por lo tanto, podemos aclarar un poquito nada más sobre los puntos que debe contener una sentencia, que podrían ser, por ejemplo, principalmente la sentencia debe de incluir la fijación del acto reclamado, el análisis sistemático de los conceptos de violación, la valoración de las pruebas admitidas, las consideraciones legales que se concedieron o se negaron, los efectos o medidas de las concesiones del amparo y al final los puntos resolutivos que deben de incluirse al final de una sentencia definitiva de amparo. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.